Bueno, un gusto recibirlos acá en la Alianza Colombo-Francesa. De verdad es un verdadero honor recibir esta noche a Clara Inés Chávez en la Alianza Colombo-Francesa. Como saben, nosotros somos centro de idioma, pero también somos centro cultural y valoramos profundamente poder acoger este espacio de reflexión, de diálogo, como los que vamos a tener hoy en día. Estamos convencidos que aprender un idioma abre nuevas oportunidades, nuevas puertas y también abre nuevas culturas. Y yo creo que nuestra invitada acá es la prueba viva de ello. Entonces va a poder también hablar de toda su experiencia, porque ella tiene una hoja de vida bastante larga. De hecho, voy a presentarla un poquito para que después pueda seguir con todo el tema de la conferencia, hablarle de la herencia africana y la cultura colombiana, la diplomacia cultural y todos los vínculos que hay entre estos dos continentes. Bueno, Clara Inés Chávez es una abogada colombo-belga, diplomática de carrera. Para mí, ante todo, yo creo que es una mujer inspirada e inspirante, que su trayectoria refleja compromiso, coherencia y una profunda vocación para el servicio internacional. Fue diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, con misiones en Chile, Belice, República Dominicana y Haití. Ha combinado su labor diplomática con un destacado trabajo en cooperación internacional, gobernabilidad, democracia, cultura y construcción de paz. Actualmente es profesora en la Universidad del Rosario y ha sido consultora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en la República del Congo. Y también es autora de varios libros, de hecho hay unos aquí al ladito para que también puedan revisarlos, y entre ellos el libro Justicia Condicional, del laberinto a la esperanza, premiado por el Ministerio de Cultura de Colombia. Hoy se desempeña como cónsul honoraria de la República del Congo en Colombia. Su experiencia en África y su conocimiento de los vínculos históricos, políticos y culturales entre continentes cobran un significado especial aquí, en Cartagena, una ciudad profundamente marcada por su herencia afrodescendiente, por la memoria, la resiliencia y la riqueza cultural que nace de esos encuentros. Nos alegra profundamente tenerla con nosotros esta noche en esta ciudad abierta al mundo para seguir tejiendo puentes entre culturas. Recibimosla con un cálido aplauso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por tus generosas palabras. Estoy muy contenta de estar con ustedes en este escenario y especialmente en esta tierra cartagenera. Quiero comentarles hoy, como se menciona, el tema principal es la diplomacia cultural, herencia africana, instrumento de paz y desarrollo. Voy a tocar varios temas que voy a enumerar a grosso modo. Voy a permitirme leerlos para orientarlos un poco. Primero, comienzo con una apertura de Cartagena, la cuna de nuestra identidad africana. Segundo, ¿por qué hablar del África? Tercero, ¿qué es la diplomacia cultural? Cuarto, quiero compartir mi historia que viví en la República del Congo, que es el ejemplo más importante de lo que refleja el significado de diplomacia cultural. Quinto, pilares de la diplomacia cultural. Sexto, el orden liberal internacional y la importancia del rol de África en este nuevo escenario mundial. Séptimo, mi llamado a Cartagena. Noveno, la deuda histórica con África y la justicia distributiva. Termino hacia una política de Estado, un llamado a la acción y una breve conclusión. Cartagena, cuna de nuestra identidad africana. Cartagena, la ciudad heroica, el puerto de encuentros y el corazón del Caribe colombiano. Aquí, en estas calles empedradas, en el ritmo de nuestras tamboras, en la sabiduría de las palenqueras, late verdaderamente el corazón de África. No como un recuerdo distante, sino como una fuerza viva que define quiénes somos. Hoy los voy a invitar a un viaje que nace de Cartagena y va hasta el África, pero en particular me quedo en el África Central. Y es una manera de mostrar en este viaje nuestra herencia africana, que no solamente es cultura, es poder, es diplomacia, es futuro.
esta charla que comenzamos ahora es el abreboca también para poder mencionar la CELAC, la presidencia pro tempore que Colombia tiene en la CELAC en este 2026, que la va a entregar a Uruguay, y el tema central va a ser África, y realmente es una alianza estratégica del siglo XXI. ¿Y por qué vamos a hablar de África? ¿Cuál es la importancia real del África? Bueno, el África tiene un tema geopolítico importante. África tiene una población numerosa, más de 1.200 personas. Eso la hace importante en el tema geopolítico, y el 60% de la población es menor de 25 años. Y esto tiene una influencia importante en el tema comercial y económico, es un valor indiscutible. Pero también África es la nueva frontera económica. 8 de los 15 economías de más rápido crecimiento, entre ellas, según el Fondo Monetario Internacional, en el informe 2025-26, están Benín, Costa de Marfil, Níger, Zambia, Ruanda, Uganda, Senegal, y estos países representan estas economías importantes. Pero también África es un actor estratégico en el cambio climático y en la seguridad alimentaria. África es un socio estratégico de América Latina y el Caribe, y por supuesto de Colombia, pues tiene Colombia el 40% de su población tiene raíz afrocolombiana, raíz africana. Pero seguimos. África tiene una riqueza natural y económica, posee recursos minerales esenciales para la industria global, como son el petróleo, el carbón, el gas, indudablemente el coltán, el uranio, diamantes, oro, entre otros más. Tiene una diversidad cultural y un legado. Es el continente que ha aportado a la civilización tecnologías como el hierro. Antes de la colonización se conocían mucho por el trabajo que desarrollaron con este metal, pero también tienen un importante desarrollo agrícola, lo que le permite posicionarse en el contexto internacional. Y hay algo muy interesante: antes de la colonización, África desarrolló la diplomacia. En los imperios y en los reinos africanos, cuando tenían dificultades con los reinos europeos, ellos enviaban comisarios para poder solucionar sus diferencias, y lo lograron. Pero algo más importante, en 1236, el imperio Keita, que hoy es Malí, en el África Occidental, fueron los primeros que hablaron de los derechos del hombre, algo que en Occidente lo conocimos muchos siglos después. Hablaron del respeto a los mayores, hablaron de darle de comer al necesitado, hablaron de los derechos fundamentales que hoy conocemos hoy en día. Hablaron también de la no esclavitud, es decir, fueron visionarios, y eso sin decirte que África es la cuna de la humanidad y tienen importantes temas relacionados con la astronomía. Pero África también es biodiversidad, tiene una de las mayores variedades de flora y fauna del planeta, que es importantísimo para el equilibrio ecológico. África es el continente del futuro, su potencial importante. Cuenta con una mayor zona de libre comercio del mundo y se espera que sea el motor de crecimiento económico global en las próximas décadas. Aquí hemos ignorado el potencial que tiene África y su diáspora, desafortunadamente. Vamos a preguntarnos qué es la diplomacia cultural. La diplomacia cultural es más que las distintas expresiones que nosotros conocemos de pintura, escultura, artes, música, danzas, etc.
no significa que esto no sea importante. La diplomacia cultural es un instrumento estratégico de la política exterior, que utiliza la identidad, la cultura y los valores compartidos para construir confianza entre las naciones, para facilitar las negociaciones comerciales, políticas y de cooperación, y para generar una influencia internacional sin coerción, es decir, un poder blando, algo que Colombia ha ignorado. También es importante para promover la paz y el desarrollo sostenible, es decir, la diplomacia cultural nos permite ver, o es el arte de usar quiénes somos para construir lo que queremos ser en el mundo. Y en este orden de ideas, como lo señalé inicialmente, quiero compartir mi experiencia sobre diplomacia cultural. Yo viví en la República del Congo durante 5 años como esposa del embajador de la Unión Europea y me di a la tarea de dar a conocer la imagen de Colombia, de transformar esa imagen en donde solamente conocían a Pablo Escobar y al pibe Valderrama. Pero algunos decían, Pablo Escobar vive, otros decían, no, ya murió, pero pare de contar. Y eso era la versión en el África Central. ¿Qué hice? Empecé a mirar y a trabajar con comunidades vulnerables, con orfanatos, con ancianatos, a mirar las necesidades de los centros de salud en comunidades alejadas de la capital, pero también con el Instituto EFATA, que se encargaba de las personas discapacitadas que no tenían alternativas o porque sus familias las botaban porque no era la persona que iba a garantizar el sustento de sus padres en su vejez. En este orden de ideas comencé a utilizar esa cultura. Generé diferentes plataformas internacionales tales como Descubriendo Colombia, con una exposición de artesanías, esculturas, pinturas, música, gastronomía. Después desarrollé otra plataforma que se llamó Promoción por el Patrimonio Cultural congolés al servicio del desarrollo sostenible, llevando exministros colombianos y el Carnaval de Barranquilla. ¿Y cuál fue la sorpresa con el Carnaval de Barranquilla? Resulta que nuestro patrimonio cultural inmaterial de la humanidad declarada por la UNESCO tiene su origen en el Reino del Congo. Todos los embajadores africanos se peleaban el rey Momo, la canción Congo y todos los elementos del carnaval. Eso fue mirarnos al espejo. Pero sobre todo el mensaje más importante fue Colombia y el Congo y el Reino del Congo somos una sola familia. Y esto sirvió para que Colombia fuera el país invitado de honor en el FESPAM, el principal festival de música panafricana en esa región. Colombia y el Congo y el África en general, si bien es cierto, comparten problemáticas similares, también tienen fortalezas similares y aspiraciones conjuntas. Problemáticas similares como el conflicto, la pobreza y la desigualdad, pero fortalezas similares como esa riqueza cultural que nos une, como la biodiversidad y la resiliencia. Aspiraciones similares como la paz, la democracia y el desarrollo sostenible. Recordemos que en el 2016 Colombia firmó un acuerdo de paz con las FARC. Pues ese acuerdo de paz tiene mucho de África, muchos aprendizajes de diferentes conflictos que se han vivido en el África, en particular de Sudáfrica. Se habló de una comisión de la verdad, se habló de una inclusión y de muchos otros temas. Tenemos y le debemos mucho de eso al África. Y yo no llegué a ayudar en una posición de superioridad. Yo llegué a reconocernos como aliados, como familia que nosotros somos.
como hermanos separados por un océano, pero unidos por una misma historia. ¿Cuáles fueron los resultados? Mayor credibilidad de Colombia en la región. Me pedían conocer más de Colombia. Organicé la comisión mixta que me pidió la Cancillería apoyar en eso. Un domingo, imagínense, llaman un viernes para un domingo, que era la fiesta más importante de ese país, que era la fiesta de la paz, de la reconciliación. Se logró, y es lamentable que si bien el Congo ofreció todo lo que Colombia quisiera, tierras, exención de impuestos, querían empresarios, y desafortunadamente fuimos miopes. También se consiguió una apertura en espacios políticos y comerciales, y esa es la idea de la diplomacia cultural. Alianzas duraderas entre el gobierno y la sociedad civil. Un posicionamiento de Colombia en la región y como un ejemplo de paz y de democracia a pesar de nuestros conflictos. Todo esto se encuentra en el libro que está a la venta, Un camino al África, una puerta al mundo, que gentilmente nuestra directora Valentina está ofreciendo hoy por el que quiera comprar. ¿Cuáles son los tres pilares de la diplomacia cultural? Paz, negociación y desarrollo sostenible. Cuando hablamos de paz, hablamos de una identidad cultural que genera un diálogo y una comprensión mutua. Cuando reconocemos y compartimos esta identidad cultural, los conflictos se humanizan y la paz se vuelve posible. Cuando hablamos de una negociación, hablamos de construir puentes, porque el primer contrato que se hace es la confianza. Ese es la llave y la puerta de entrada. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, hablamos de que la cultura es el cuarto pilar de desarrollo sostenible después del tema social, económico y medioambiental. Y en ese orden de ideas, tenemos que mencionar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas. Y tenemos que comenzar entonces por hablar de un matrimonio importante que es la cultura y la educación. La cultura y la educación transmiten valores y gobernabilidad. También se habla de la inclusión social. Y esta inclusión social se logra cuando la identidad genera una cohesión comunitaria. Se habla al mismo tiempo de una sustentabilidad ambiental en la que se nutre de saberes africanos. El cuarto pilar, como lo mencioné inicialmente, que tiene una connotación económica, social y ambiental, significa entender que un desarrollo verdaderamente sostenible no solamente debe generar riqueza, sino reducir las desigualdades y proteger el medio ambiente, pero también, y es importante, reconocer y proteger esa diversidad cultural, los patrimonios materiales e inmateriales y los saberes locales y ancestrales. Integrar los valores, las identidades, las lenguas, las expresiones artísticas y las prácticas comunitarias en las políticas de desarrollo como una condición sine qua non para la paz, para la cohesión social y para la participación ciudadana. Fomentar la creatividad, la innovación cultural y las industrias creativas como motores de inclusión y de transformación territorial. Ahora es importante señalar cuál es el papel de África en el orden liberal internacional. Muchos dicen que este orden liberal internacional que nació en la Segunda Guerra Mundial, la finalización de la Segunda Guerra Mundial, liderada por Estados Unidos, en el cual se habla de libertades, de principios fundamentales y derechos fundamentales,
se ha terminado. Pero otros dicen que no, porque en este momento hay una mezcla que debilita ese orden liberal. Es la supremacía de la fuerza. Y en mi opinión, considero que el orden liberal se puede recuperar. Y África es un actor fundamental para la recuperación del multilateralismo. Es importante que América Latina, el Caribe y en particular Colombia lidere con el África el rescate de la cooperación sur-sur, de esos derechos fundamentales, de ese derecho internacional público y, por supuesto, del multilateralismo. Nosotros tenemos algo muy importante y es que tenemos una misma identidad con el África. Y esa identidad nos posiciona para aliarnos y tener un peso específico en la negociación internacional. En la unión hace la fuerza y es el momento de construirla a través de la cultura y con el África. Fortalecer el multilateralismo y la cooperación sur-sur, y África es el actor más importante junto con América Latina y el Caribe para construir y fortalecer esa cooperación sur-sur. Y sobre todo, para que África tenga un asiento en las Naciones Unidas. El secretario general de Naciones Unidas hace 2 semanas habló de eso y reiteró que África debería tener mínimo 2 puestos en ese Consejo de Seguridad, que es el África del Norte y el África subsahariana. Pero, ¿cuál es la oportunidad que Cartagena tiene en todo esto? Cartagena es la capital simbólica de la diáspora africana en Colombia. Sin desconocer, claro está, otras regiones como el Pacífico colombiano, que son importantes, y las otras regiones de Colombia en general. Pero en Cartagena se conservan las tradiciones, la danza, la música, la lengua palenquera. Existe un orgullo palpable de esa herencia africana y se celebra la resistencia y la libertad de San Basilio de Palenque, el primer pueblo libre de América. Por eso mi llamado a Cartagena es claro: empoderen esa herencia africana, conviértala en un activo diplomático. Esto significa reconocer que su identidad es un poder blando en las relaciones internacionales, exigir que la política exterior de Colombia se integre a la diplomacia cultural, posicionar a Cartagena como un puente estratégico entre Colombia y África. Cartagena y Colombia en general no pueden ser solamente un destino turístico, debe ser el epicentro de la cooperación sur-sur y debe ser también un laboratorio de alianzas entre Colombia y África, un modelo de cómo la identidad cultural transforma realidades. ¿Y por qué Colombia es importante en la presidencia de la CELAC? El 9 de abril del 2025, Colombia asumió esta presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, lo que ha sido una gran oportunidad para los países miembros de afianzar la cooperación sur-sur con África, fortalecer este diálogo birregional, reconectar ambos continentes y consolidar vínculos sociales, económicos, políticos y en particular, la relación Colombia-África como la oportunidad para construir puentes en este desarrollo sostenible. La CELAC entiende que África, a través de la Unión Africana, como un aliado natural y estratégico de afinidades históricas, de desafíos de desarrollo y una agenda común en los foros globales. Se busca articular la voz de América Latina y el Caribe con la de África en temas de reforma del sistema internacional, de una justicia racial, de un cambio climático,
de un desarrollo sostenible, de una lucha contra el crimen organizado y un financiamiento. Este sistema internacional que hoy está fragmentado nos toca a nosotros, los actores, África, América Latina y el Caribe, reconfigurarlo junto con Europa. Es una oportunidad histórica para Colombia posicionar a nuestro país como líder regional de la cooperación sur-sur. También es una oportunidad para Colombia el articular a América Latina y el Caribe con África en comercio, tecnología, educación, medio ambiente, justicia global, energías renovables y cultura. África es el continente donde más tierras raras existen. Es el continente donde se puede realizar las energías alternativas que van a sustituir al petróleo y el carbón. Por eso, hoy se habla de un nuevo neocolonialismo, en donde China y Rusia se pelean con las potencias tradicionales por los recursos y el posicionamiento del África en estas nuevas realidades que es del siglo XXI y que tanto en Colombia se ha venido hablando. Podemos demostrar también que la diplomacia cultural es una política de Estado, no es un accesorio. Tenemos que ganar un peso específico en la negociación internacional porque solos no podemos, solos nos destruyen, solos quedamos anquilosados. Es fundamental, y he venido reiterando, el fortalecimiento del multilateralismo en este momento crítico del orden mundial, como lo decía el primer ministro de Canadá. Los que crean en el derecho internacional, en los valores liberales, tenemos que unirnos para combatir al poder de la fuerza, al que quiere aplastar sobre los otros. Es decir, el reto de Colombia será la relación CELAC-África, que pase de una fase declarativa a una de proyectos, a una en donde existan unos mecanismos claros, donde haya una cumbre política, un foro de alto nivel, unos comités técnicos y una agenda de África alineada con la política exterior regional. ¿Qué podemos lograr? Acuerdos de cooperación en educación y tecnología, intercambios culturales que fortalezcan la identidad y el turismo, alianzas comerciales que beneficien a ambas regiones, posicionamiento de Colombia como referente de paz y democracia frente al África, consolidar más esta imagen. La presidencia de la CELAC es un perfecto escenario para demostrar que Colombia en particular y los países latinoamericanos y del Caribe pueden tener una alianza ganar-ganar con África, y esta conferencia es el primer paso. Pero tenemos una deuda con el África y tenemos una deuda con la diáspora también. Por eso hablamos de una justicia distributiva. Seamos claros, los árabes y lo que llamamos Occidente tienen una deuda con África. Fue un continente saqueado en sus recursos naturales, un continente esclavizado en su población, subordinado en su política y economía. Pero Colombia puede ser diferente. No tenemos la misma historia colonial con África, somos parte de esa diáspora africana. Y eso nos da una responsabilidad ética, pero también una oportunidad estratégica. El mundo y el actual gobierno hablan de una justicia distributiva, que nosotros como nación y como el mundo tenemos para con su diáspora, para con África y también para con los afrocolombianos. Y más ahora, en donde existe migración de africanos a otros lugares del mundo. Y en algunos lugares, no en todos, se considera que la migración es igual a delincuencia, algo que no lo es. Por eso tenemos que hablar de un gran matrimonio.
que es la paz y el desarrollo. No puede haber paz si no hay desarrollo, y no puede haber desarrollo si no hay paz. Si desarrollamos los territorios donde existen minorías étnicas, y en el caso que nos ocupa los afrocolombianos, podremos desarrollarnos y tener paz para obtener el resultado que se requiere. Por ejemplo, en el Pacífico colombiano tenemos un río Atrato, que si logramos que este matrimonio que mencioné se pueda realizar, el comercio y el desarrollo de estas regiones por donde atraviesa el río sería una bendición. Esto sería una manera de resarcir la deuda que tenemos con ellos y sobre todo con nuestra cohesión social, porque a Colombia le falta la cohesión social. Nos miramos como enemigos, como extraños, cuando somos hermanos y una misma familia, a pesar de ser un país multicultural, y bienvenidas todas las culturas que se integren. Debemos crear un país mucho más incluyente, en donde todos nos reconozcamos como colombianos sin distingo alguno. No se trata de caridad, se trata de reconocimiento, de respeto, de justicia y de una alianza estratégica. Por eso es importante una política de Estado. Para que esto sea realidad, es necesario que la diplomacia cultural se convierta en una política de Estado. ¿Cuáles acciones podríamos tener? Reconocer oficialmente la diplomacia cultural en la formulación de la política exterior, un desarrollo territorial de las comunidades afrocolombianas, una inversión en infraestructura, educación, salud y, sobre todo, oportunidades en los territorios. Una justicia distributiva y cohesión social en las políticas públicas para que resarzan la deuda histórica y, sobre todo, construyan un país más incluyente. Invertir en plataformas culturales que conecten la identidad africana de Colombia con actores globales. Formar diplomáticos en gestión cultural y en identidad como una herramienta de poder blando. Apoyar el asiento no solamente de África en las Naciones Unidas, sino también América Latina y el Caribe requiere un asiento en el Consejo Permanente de Naciones Unidas. Medir el éxito, mis amigos, no por eventos realizados, sino por acuerdos firmados, por cooperación establecida y sobre todo por influencia internacional generada. Por eso hago un llamado a la acción y Colombia se encuentra en una encrucijada. O podemos seguir ignorando nuestro legado cultural africano como algo del pasado, o podemos activarla como un actor estratégico, un activo estratégico para la paz, el desarrollo y el liderazgo global. Colombia puede ser un actor clave entre América Latina y el Caribe con África. Mi invitación a ustedes aquí en Cartagena es, primero que todo, reconozcan su poder. Su identidad africana es un activo diplomático. Exijan su lugar en la política exterior que debe reflejar quiénes somos. Pero también, como ese activo cultural, también hay que incluir las otras culturas, nuestra herencia europea, nuestra herencia indígena. Alianza estratégica. Juntos tenemos un peso específico en la negociación internacional y eso es un tema fundamental más en estos tiempos cuando los aranceles terminan siendo una política de Estado o forma parte de la política exterior de un país cuando no deben ser así. La diplomacia cultural no es un lujo, es una necesidad en un mundo que demanda nuevas narrativas de identidad, de paz y de desarrollo sostenible. Hay que construir puentes y sobre todo necesitamos que Colombia nos unamos sin distingo alguno. Mi conclusión: mi experiencia en el Congo me enseñó que la confianza es el primer acuerdo que se firma y que esa confianza se construye desde una identidad comparativa. África y Colombia no son solamente aliados, somos familia.
Y como familia tenemos la responsabilidad de apoyarnos, de crecer juntos, de construir, de fortalecer los territorios con una justicia distributiva, de construir paz a través del desarrollo, de crear sociedades incluyentes donde todos nos reconozcamos sin distingo alguno. La presidencia de la CELAC, la voz de los latinoamericanos y del Caribe en general y de Colombia en particular, junto con los afrocolombianos y Europa principalmente, es la voz que nos va a ayudar a construir el multilateralismo, e incluyo a Canadá también, y a reconfigurar el actual orden internacional basado en el derecho internacional, en la soberanía, en los derechos fundamentales, en el respeto a los derechos humanos. Y es importante que trabajemos en esto para que no se imponga el poder del más fuerte. Por su parte, la herencia que acá se respira en Cartagena es la que llevamos en la piel, en la música, en el alma. En mi caso particular, mi alma es negra y me siento muy orgullosa de representar a la República del Congo, un país que forma parte del Reino del Congo y que compartimos una historia profunda. Por eso, para finalizar, digamos y hagamos de la diplomacia cultural un instrumento que nos lleve de Colombia al mundo. Muchas gracias.